Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Buenas noches, mi nombre es Ruth Rodríguez, soy la subdirectora de investigación y les doy la bienvenida a esta segunda semana de la investigación de la Universidad Fidelitas y les agradezco su presencia el día de hoy. Vamos a conocer los resultados de la investigación Perfil Neuropsicológico de Emprendedores. En esta investigación participaron don Esteban Brenes, del INCAE, don Gabriel Rodríguez del INCAE, don Joseph Acuña del INCAE, doña Yadira Villalobos de la Universidad Fidelitas y don Caleb Pichardo del INCAE también. Este artículo ya fue publicado recientemente en la Academia Revista Latinoamericana de Administración. ¿De qué se trató el artículo? Bueno, los investigadores hicieron mediante el análisis de variables de los campos, de los negocios y la neuropsicología, ellos examinaron combinaciones alternativas de la economía del comportamiento y las características neuropsicológicas que llevan a los emprendedores a perfiles exitosos. Ustedes van a ver qué interesante es esta investigación. La van a conocer de primera mano. Les presento al doctor Gabriel Rodríguez, que va a ser uno de los expositores. Don Gabriel tiene un doctorado en neuropsicología clínica por la Universidad de Salamanca. Él desde hace 12 años es el responsable de preservar el lenguaje en las cirugías por tumor cerebral con el paciente despierto. Oigan bien, con el paciente despierto se hace una cirugía por tumor cerebral y eso está a cargo de don Gabriel. Esto se trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social. Él es consultor también para UNICEF, el BID y la Mayo Clinic en Estados Unidos y también es investigador asociado en el INCAE. También tenemos al máster don Caleb Andrés Pichardo. Él se desempeñó como investigador en la cátedra Steve Aronson de Estrategia y Agroempresas del INCAE y sus publicaciones comprenden investigaciones sobre cómo pueden crear más valor los agronegocios de la región latinoamericana y tener más éxito en mercados locales e internacionales. Posee además una maestría con grado de honor por la Universidad de Costa Rica en evaluación de programas y proyectos de desarrollo. Para efectos de esta charla, estimados estudiantes y profesores, vamos a tener aproximadamente unos 30 minutos de exposición por parte de los investigadores y luego unos 15 minutos para consultas. Realmente yo creo que esta charla sobre esta investigación va a ser de mucho provecho en su formación profesional. Es una información fresca que viene de una investigación conjunta con el INCAE. Entonces, sin más preámbulo, ya los dejo con los expositores de esta interesante charla, que espero que sea de mucho provecho. Adelante, señores. Soy Luis Bustos, me acabo de integrar porque no me abría el link. De hecho, estaba consultando con el profe y ahí me ayudó ya para ingresar. Por si hay asistencia. ¿No? Tranquilo, muchas gracias. Adelante, señores. Gracias, Ruth, por la invitación. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, estudiantes, autoridades académicas, administrativas, que estén en este momento sintonizados. Gracias de nuevo, Ruth, por la invitación. Ha sido un trabajo, creo que por más de 2 años, que nos mantuvo ocupados desde mediados del 2019 en esta investigación. Queremos hacer un agradecimiento especial también a doña Yadira Villalobos y don Joseph Acuña, que no nos acompañan hoy, pero que son parte del equipo también, igual que el profesor Brenes. También queremos extender el agradecimiento al MEIC y al director también de carrera de administración, que en su momento allá en el 2019 nos ayudó mucho y nos apoyó mucho. Todo el agradecimiento también para ustedes. Ok, entrando en el tema que nos concierne hoy, quisiéramos empezar compartiéndoles que nuestro objetivo que nos trazamos allá en el 2019, en primer lugar, fue conocer cuáles son las características o cuáles son los ingredientes o los rasgos psicológicos y de negocio y características de negocio que están detrás de un emprendedor exitoso. Y de una vez aclaro que no hicimos una medición psicométrica de las características cognitivas de los estudiantes, de
los emprendedores, sino que fue una toma, unos rasgos con un instrumento que hicimos, que construimos, pero sí debo aclarar que no fue una valoración, una prueba estandarizada 1 a 1. ¿Qué? Sí. Buenas, tal vez sí noches. apagamos los ¿Me oye? micrófonos. Sí, tal vez sí apagamos los micrófonos, por favor, gracias. Sí, les decía que estamos muy agradecidos por toda su invitación y su apoyo a lo largo de estos 2 años de trabajo de investigación. Agradecimiento a doña Yadira, a don Joseph, al director también de administración de empresas en las Fidelitas y a todas las autoridades que nos apoyaron con este trabajo. Les comentábamos que el objetivo de nosotros, que nos trazamos en el 2019, fue tratar de conocer cuáles eran esos ingredientes o esas características que estaban detrás de un emprendedor exitoso. Cuáles eran esas características psicológicas y cuáles eran esas características de negocio que podrían tratar de explicar mejor un emprendedor exitoso. Ya después Caleb les va a contar qué significó para nosotros o cómo definimos emprendedor exitoso. También tengo que agregar que nosotros no hicimos un test psicométrico a cada uno de los emprendedores, sino que fue un instrumento validado, sí, y estandarizado que se envió en línea a cada emprendedor. Pero para los estudiantes de psicología que me están oyendo, es muy importante que entiendan que esto no fue un test o una batería que se aplicó a cada emprendedor, sino que fue una toma o un cuestionario que se les mandó a ellos en línea. Entonces no podemos hablar de tal vez de rasgos mucho más certeros psicológicamente, sino simplemente hablar de una posibilidad o unas características, una aproximación de características psicológicas. Y así las cosas, nos dimos a la tarea de sentarnos a hacer 2 cosas. Bueno, en primer lugar, revisar la literatura y asegurarnos que de verdad íbamos a hacer una contribución científica o una contribución de peso a la comunidad científica, una contribución seria que apoyara. Nosotros queríamos constatar de que a veces la ayuda que necesitan los emprendedores no son fondos económicos, no siempre, sino que pueden ser ensayos de situaciones conductuales o cognitivas en donde se necesite ensayar el manejo del tiempo o ensayar la toma de decisiones o ensayar un poquito flexibilidad cognitiva. Y queríamos constatar eso es nuestra contribución. Constatar y declarar que no siempre la ayuda que necesita un emprendedor es de carácter económico, no siempre. Bueno, en segundo lugar, validamos nuestro enfoque con expertos. Les entregamos toda la revisión de literatura y nos sentamos y después de unas cuantas reuniones donde les presentamos el concepto y lo que habíamos revisado, sí obtuvimos una valoración, ¿verdad? Que íbamos hacia un proceso serio. Tanto autoridades de Fidelitas como INCAE, como una experta neutra de ninguna de las 2 universidades, también nos validó y nos dio mucho feedback y pudimos hacer las modificaciones y correcciones del caso. Y el paso siguiente fue empezar entonces a diseñar variables, los constructos, los dominios cognitivos y cómo íbamos a acercarnos a valorarlos. Y ojo que dije valorarlos y acercarnos y no medirlos, porque intentar medir un constructo como atención o flexibilidad cognitiva con solo un grupo de ítems es imposible, ¿verdad? Se necesita ver ejecución y se necesita ver a la persona en físico, pero sí que tal vez un grupo de ítems bien robustos y bien depurados podrían aproximarse a darnos una cuenta de cómo podría estar siendo el esquema mental o cognitivo de cada emprendedor. Siguiente, Caleb, por favor. Gracias. Van a ver ustedes que hay un set de características o de variables. Siguiente, Caleb. De variables de negocio, como lo son toma de riesgos, trabajo en equipo, instinto. Y eso es unas características, si bien son conductuales, quisimos aproximarlas desde el lado de negocio. Quisimos también en esta investigación ir más allá de decir por qué estas 2 carreras no se pueden unir. Nos parecemos mucho, uno pensaría que no, pero nos parecemos más de lo que piensan. ¿Y por qué no unir estas carreras? Entonces también nos sentamos y dijimos, bueno, ¿a dónde es que nos parecemos
y en donde nos parecemos, ¿por qué no hacemos algo, verdad? Eso también fue el espíritu de la investigación. Y bueno, lo que les presenté, estas variables pasadas de toma de riesgos, trabajo en equipo e instinto, son las variables que el grupo en ese entonces de INCAE trajo a la mesa y dijo, nosotros queremos valorar estas variables. Y el grupo conformado por Fidelitas, que era la parte de psicología, trajo las variables a la mesa de carácter neuropsicológico, que son flexibilidad cognitiva, atención, toma de decisiones y planificación. Y flexibilidad cognitiva, entiéndase, la capacidad que tiene una persona para dejar de hacer una tarea y reemplazarla momentáneamente por una tarea que urja más. Y también tener la habilidad de regresar a la tarea que estaba haciendo y seguir su curso, ¿verdad? No esperaría que esa fuera la normalidad, pero hay mucha gente que tiene dificultad para dejar lo que está haciendo por algo más urgente. Tienen problemas definiendo un poco entre lo urgente y lo importante. Entonces quisimos ponerla ahí como un punto neurálgico. Atención, por supuesto, porque queríamos ver si hay rasgos de distractibilidad o de déficit atencional que podría haber, sobre todo en altos ejecutivos, si son capaces de dar seguimiento a las tareas que ellos delegan, o si por lo tanto es un líder que solo delega pero no cierra los ciclos, no hace seguimiento de lo que delegó en su equipo. Entonces queríamos ver un poquito esas características atencionales del emprendedor. Toma de decisiones nos importaba mucho también, porque cómo toma una decisión, cómo es el estilo de toma de decisión de cada emprendedor, si hay un estilo, si hay un patrón, cómo es que percibe el riesgo. Y planificación, queríamos ver un poquito, ver cómo es exactamente que planifica un emprendedor y qué diferencias hay en el estilo en el que planifican. Hay todo, ¿verdad? Una ejecución de planes estratégicos y planes maestros y encerronas y reuniones, pero al final existe algún tipo de patrón o existe algún momento en el que el CEO de la organización hace un planeamiento solo para él o para ella. Eso queríamos también ver. Siguiente, Caleb. Muy buenas noches, de verdad es para mí un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy, específicamente porque veo que doña Ruth incluyó esta investigación como una mini plenaria para la sección de estudiantes de administración y de psicología. Yo creo que tal vez aquí hay un aspecto relevante de tomar en cuenta, y es de que el campo de la psicología está avanzando mucho más de lo que nos damos cuenta en lo que es el campo de la gerencia. Si antes era considerado como back office el papel del psicólogo en las organizaciones, que hoy en día tiene un más de front office, y yo creo que esa es una importancia porque normalmente vemos a los psicólogos como los encargados del campo de desarrollo organizacional únicamente, pero cada vez más tienen participación en juntas directivas y en los equipos de gerencia para la definición de las estrategias de las empresas, ya sea para tomar decisiones de crecimiento o alguna otra. Entonces, de verdad que me gusta ver ambos estudiantes, ¿verdad? Ambos perfiles, porque aquí en lo que es la sección del método voy a comentarles un poco de cómo hicimos todo ese engranaje teórico que les presentó Gabriel para obtener resultados y también para que tuviera un approach y un uso el sentido de esta investigación. Básicamente, nosotros, como cualquier investigador social, procedimos a tener un instrumento relacionado con la línea de la investigación que teníamos en ese momento. Para eso tuvimos una colaboración con el ministro de Economía, Industria y Comercio, con la Universidad Fidelitas, INCAE, como ya les comentó Gabriel, pero el papel del Ministerio de Economía tuvo una relevancia esencial porque fue la institución encargada de ayudarnos en la colecta de datos y de darnos la información de los emprendedores de diferentes sectores en el país, ¿verdad? Con algunos rasgos especiales, ya sean para los emprendedores del sector tecnología y servicios, que tienen un sentido especial en lo que es la economía costarricense, pero también otros como lo son en el sector de agronegocios, educación, incluso otros emprendedores de la rama social.
específicamente. En ese momento teníamos 8.500 miembros que están adscritos en el Ministerio de Economía. Enviamos el instrumento y tuvimos una respuesta de 1.083. Y algunos se preguntarán, ¿verdad? Bueno, ese no es una muestra muy pequeña. Bueno, parte de lo que utilizamos en el método y al ser un instrumento cualitativo tiene mucho más sentido del que creemos, y eso es lo que les voy a comentar un poco más adelante cuando discutamos el tema de la herramienta que utilizamos para procesar los datos y obtener los resultados. Claramente es una muestra no representativa, ¿verdad? En el sentido de que no estamos haciendo un proceso estratificado o en algún otro tipo, ¿verdad? Es como una non-random sampling propiamente. Y básicamente aquí hay dos aspectos importantes. Uno es la accesibilidad que tuvimos con el emprendedor, ¿verdad? Para obtener, digamos, esa información, pero también aseguramos de que estuviera representado diferentes perfiles de emprendedor, no únicamente por la edad, y en este se consignó un criterio de que fueran mayores de 18 años. Ellos fueron contactados por correo y se utilizó una plataforma electrónica para hacerlo con total confidencialidad, ¿verdad? Y los protocolos que exigen las instituciones que nos ayudaron en esta colaboración. Creo que se me quedó pegado. Vamos a ver. Perdón. Bueno, básicamente la encuesta tiene una escala Likert, que tal vez aquí los profesionales en psicología están más familiarizados, ¿verdad? Hacer, digamos, una medición meramente cualitativa. Sin embargo, nosotros, como les mencionó Gabriela anteriormente, no estamos tratando de hacer una medición económica y ver cómo afecta una variable sobre la otra. Aquí lo que estamos interesados en conocer es en qué presencia o ausencia de las variables cognitivas en combinación con las de comportamiento dan un resultado de interés, que en nuestro caso es el perfil exitoso del emprendedor en Costa Rica. ¿Y cómo definimos que es un emprendedor exitoso? Bueno, para este caso nosotros tomamos un emprendedor exitoso como aquel que fundó su propio negocio y tiene 3 años en operación, ¿verdad? Pueden haber muchas definiciones y tal vez podamos tener coincidencias o no en cómo operacionalizamos esta variable, pero en este sentido encontrábamos en los datos diferencias, ya sea de emprendedores que tenían un negocio familiar, emprendedores que habían seguido un proceso sucesorio, emprendedores que tal vez estaban ejecutando, ¿verdad?, operando el negocio, pero respondían a unos inversionistas, ¿verdad? Entonces el emprendedor como tal no tenía todo el liderazgo en la organización. Entonces, básicamente quisimos englobar ese perfil únicamente sobre aquel que había fundado su propio negocio y tenía más de 3 años en operación del mismo. El cuestionario pues tuvo su plan piloto, fue enviado, fue depurado como todo, y los psicólogos tal vez consideran en de que pueden haber muchas apreciaciones de la persona que está llenando el cuestionario y con las definiciones que se dan en el mismo. Precisamente nosotros a la hora de procesar los datos y tratar de sacar las variables, pues que tenemos que hacerlo lo más pegado a lo que la teoría nos está diciendo. Esto para que tenga sentido tanto en la parte de presentación de resultados como en las conclusiones a las que estamos llegando. Y aquí es donde entra tal vez un poco la parte complicada, ¿verdad? Porque es una herramienta muy novedosa y es la que utilizamos para el análisis de datos. Usamos una herramienta que se llama FSQCA o FUSI-SET. Tal vez algunos los recuerden de sus cursos en estadística, o algunos tal vez puedan recordar en la época del colegio cuando veían teoría de conjuntos, ¿verdad? Que es cuando se tenían los círculos y se buscaban coincidencias en cierto tipo de conjuntos para producir un resultado de interés. Entonces, básicamente aquí quiero explicarlo de la forma sencilla antes de entrar a explicar un poco la parte más sistemática del método. Imagínense que ustedes tienen un pastel de zanahoria. Para ese pastel de zanahoria existen diferentes recetas que pueden producir ese buen pastel de zanahoria. Entonces, esas recetas
están combinadas con diferentes ingredientes. Algunos ingredientes pueden estar presentes en una receta, en otra receta pueden estar ausentes o en otra receta pueden ni siquiera tener una relevancia para producir o no un buen pastel de naranja. Básicamente el QCA, eso es lo que me da, son diferentes configuraciones, recetas o caminos para producir un mismo resultado de interés. ¿Y esto tiene alguna relevancia? Bueno, toma alguna relevancia cuando en la vida real vemos que hay diferentes caminos para producir un resultado de interés y ocurre mucho en las empresas, en los campos de internacionalización, en los campos de estrategia empresarial, entre otras, que son diferentes las condiciones que tienen en mente el equipo gerencial para producir un resultado de interés, sea un crecimiento del 5%, o alguna otra variable que quieran tener a favor dentro de la organización, ¿verdad? Sea crecimiento o alguna otra. Entonces, básicamente QCA me acerca a esa realidad porque es un instrumento cualitativo, pero que me permite tener rigurosidad en las recetas y en las configuraciones que yo voy a tener. Entonces, básicamente, QCA procesa esos datos cualitativos, ya sean variables medidas en Likert Scale o variables dicotómicas, para tener un procesamiento de datos mediante un software para darme las recetas o configuraciones que cumplen con parámetros científicos y que demuestran qué combinaciones de variables pueden producir ese resultado de interés. Ustedes recordarán en teoría de conjuntos que los valores oscilan entre 0 y 1. 1 quiere decir de que la variable está dentro de un set o dentro de un conjunto. 0 quiere decir de que está afuera, o 0.5, que es un punto de ambigüedad en el que la variable no está ni adentro ni afuera del conjunto. Entonces, bajo esa lógica de álgebra booleana, tablas de verdad y la teoría de conjuntos, es de que se procede a extraer de los datos una calibración distinta, ¿verdad? Para hablar en el mismo lenguaje de QCA y para poder procesar los datos y tener las configuraciones que quieren o que más bien explican mi resultado. Aquí hay una importancia, es de que hay una diferencia con el método tradicional como regresiones ya en econometría o en cualquier otro, digamos, método para hacer medición económica, y es de que hay una influencia de una variable independiente sobre la dependiente, pero en QCA más bien lo que tenemos es combinaciones de condiciones causales que me están explicando un resultado de interés, y esa combinación de condiciones pues puede ser puede ser dos formas de combinar esas variables, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, ¿verdad? Según la rigurosidad que yo quiero que se cubra sobre los datos que estoy teniendo. Hay un paper muy interesante que habla sobre esta diferencia de regresiones con QCA, y específicamente porque ha habido un llamado más propiamente de la academia a usar otro tipo de métodos para explicar situaciones que normalmente no ocurren en la vida real, y que a diferencia de un método de medición económica, diferentemente me podría dar esa explicación de causalidad. Aquí en los findings que tenemos, se los voy a comentar con Gabriel, y de último vamos a hacer un pequeño cierre y espero que el tiempo nos dé para ver si ustedes tienen alguna pregunta y nosotros podamos ahí colaborar tal vez con las respuestas. Muchas gracias. Ok, gracias. Caleb, dale siguiente, porfa. Y otra más. Como decía Caleb, nosotros obtuvimos tres configuraciones que podrían estar formando esta receta de este queque de zanahoria, como dijo Caleb. En primer lugar, sé que es mucho texto, por eso lo resumo. En primer lugar, la primera configuración que encontramos, no, dale atrás, gracias. La primera configuración que encontramos es que pareciera ser que el emprendedor que socializa las ideas con su equipo, que comparte las ideas, el emprendedor que es abierto a nuevos puntos de vista, a tomar puntos de vista diferentes para atacar un problema o una situación, y emprendedores que aún así guardan un campito y tienen ese componente de búsqueda de riesgo, esa
búsqueda de adrenalina que inevitablemente lleva el proceso de emprender, pareciera ser que explicaría para esta configuración un emprendedor exitoso. Cuando digo compartir ideas, socializar ideas con el equipo, eso se refiere a nuestra variable trabajo en equipo. Cuando digo abierto a nuevos puntos de vista para atacar un problema, es flexibilidad cognitiva. Y cuando digo búsqueda de riesgo, por supuesto que es la variable de toma de riesgo que nosotros estábamos tratando de analizar o de estudiar. En la configuración 2, que es muy parecida a la 1, sin embargo, tiene un componente que se le agrega, un ingrediente, pues, que se le agrega, que es el de toma de decisiones. Así también aparece en la configuración 3, que ya vamos a ver. Entonces, pareciera ser que toma de decisiones comienza como a hacer campo en los ingredientes y decir, no, aquí estoy yo y formo parte muy importante de la receta, porque si ustedes ven, es prácticamente igual a la combinación 1, pero sí se agrega la forma o el proceso en cómo el emprendedor toma una decisión. Y ahora lo vamos a desmenuzar bien, el cómo toma una decisión el emprendedor. Y la configuración 3 pareciera o nos confirma que toma de decisiones sigue estando involucrada, por supuesto, en cómo el emprendedor toma una decisión. Vean de nuevo que es casi parecida a las dos hermanas anteriores, a las dos configuraciones anteriores, ¿verdad? Vemos que emprendedores que comparten una idea con el equipo, que comienzan a hacer casi que como una cultura de compartir todos los objetivos core con su equipo y bajan en el escalafón del organigrama y socializan todas las ideas. Más bien son esos emprendedores o esas startups o empresas que incluso hacen concursos internos y comparten la situación que están viviendo, y bienvenidos son todas las sugerencias o ayúdenos a abordar una situación, denos una idea. Entonces hacen concursos al propio, o premian o refuerzan ese compartir la idea o ese compartir una solución. Todo eso es behavioral economics, ¿verdad? Cuando hay un refuerzo por una conducta que tiene que ver económicamente con una situación. Entonces, también aquí se le agrega un poquito en esta configuración 3, instinto. Y vamos a verlo, dale siguiente, por favor, Caleb. Vamos a verlo más en detenimiento en la próxima diapositiva, porque pareciera ser entonces que toma de decisiones dale otra vez, otra más, es el ingrediente que pareciera tener más contribución o más peso. Y nosotros quisimos desmenuzar y decir, bueno, pero ¿cómo sería el proceso de toma de decisiones informadas en el emprendedor? ¿O cómo es que está tomando la decisión? Entonces, nosotros, pues no es que hicimos una fórmula, pero sí quisimos como aclarar nuestras ideas de lo que estaba pasando y de todas las variables y cómo suman a todas las variables hacia un resultado que podría ser ya una toma de decisiones informada. Entonces, nosotros con todas las configuraciones que obtuvimos, nos sentamos otra vez, los dos equipos de trabajo como uno solo, y dijimos, bueno, pareciera ser entonces que una fórmula, entre comillas, de un emprendedor exitoso es aquella que contempla, como ya lo dijimos, socializar o compartir una nueva idea con un equipo, o sea, trabajo en equipo, guardar aún así campo para el instinto, tener la flexibilidad cognitiva suficiente como para no creer que el CEO tiene la verdad absoluta, la decisión absoluta, sino que toma en cuenta diferentes puntos de vista, y pareciera ser que eso es lo que compone una toma de decisiones, lo que la literatura llama una toma de decisiones informada. Esto da pie, por supuesto, y ahora lo vamos a comentar, a todavía más investigación, ¿verdad? Porque esto queda como continuará, como una parte 1 de muchas partes más que uno le gustaría pues analizar más y decir, ok, y qué sigue, o cómo se comprende ese proceso definitivamente de decisión informada. Pero estas son las configuraciones o variables que obtuvimos. Dale siguiente, Caleb. Y quisimos hacer también
un señalamiento especial al componente de riesgo y al componente de instinto, y sobre eso va nuestro siguiente paper, porque en Behavioral Economics, bueno, y hace un par de años que un psicólogo ganó un premio Nobel en negocios, y fue un psicólogo precisamente en trabajos de toma de decisiones en negocios y todo el tema de Behavioral Economics. Quisimos hacer hincapié, y vamos a hacerlo en la siguiente investigación, sobre instinto, riesgo, pero también un tema que es sesgos cognitivos en decisiones de negocios. Y esto tiene que ver con cómo el CEO de la empresa, nosotros estamos llenos de sesgos cognitivos todos los días en las decisiones que tomamos, ¿verdad? Y el cerebro, a pesar de que parece ser una máquina perfecta, a veces es muy malo prediciendo cómo nos va a ir en un evento X, ¿verdad? Porque ante un evento X, primero el cerebro analiza si ya me ha pasado un evento parecido y cómo me fue antes de ejecutar la respuesta a ese estímulo, todo en segundos. Pero nos llamó mucho la atención que el emprendedor persiste en tener características de riesgo, de instinto, y nosotros, pues, obviamente entendemos que es parte del proceso, pero queremos objetivizarlas un poquito, queremos entenderlas mejor y queremos complementarlas con sesgos cognitivos, como les dije, y cómo a veces el CEO de una empresa, si ante un nuevo negocio o un venture nuevo, hace una predicción mala basándose en cómo le fue en el negocio, en un negocio parecido hace años, y ya porque me fue bien en un negocio parecido hace años, en un tema parecido me va bien en este, ¿cómo es que hacen esas asociaciones o esas inferencias para tomar una decisión así? Y este tipo de configuraciones, y aquí ya entro en conclusiones, este tipo de configuraciones es lo que nos llama la atención, y de verdad lo sentimos como un deber seguir investigando más, sobre todo en estas dos variables que les acabo de mencionar. Y lo pongo aquí también, el espíritu de la investigación también, y además de lo que acabamos de decir, es, recuerden lo que mencionamos, a veces no es un problema de fondos, la ayuda. A veces el investor o el inversionista percibe características conductuales o cognitivas en un emprendedor que no le gustan, pero que el inversionista no sabe decirle a la incubadora, vea, ¿por qué no le ensaya o hace ejercicios con este muchacho? Es brillante la startup y la idea es brillante y el pitch me gustó, pero hay ciertas características mentales, le llaman ellos, que debería de trabajar. Y a veces o consideramos que nuestra investigación puede ayudar un poquito a cerrar esa brecha, y que incubadoras o programas de fondos no reembolsables, o el BID, o el MAKE, o municipalidades, los que fueran, todos los actores principales, pudieran tener más herramientas para ayudarle a los emprendedores, y que no se pierdan la idea de no ser fundados o de no ser, sí, que no reciban fondos solo porque hay alguna característica conductual o cognitiva que necesitan reforzar. Emprendedores con pobre manejo del tiempo o con habilidades blandas que necesitan trabajarse, o power skills, como le llaman ahora, o es más bien demasiado flexible y pasa entonces pivoteando el negocio, y entonces no tiene un norte, no se apega, no tiene un norte porque pasa siendo más bien demasiado flexible. Y ese también es la contribución o el espíritu para hacer este paper, Caleb. Sí, yo creo que aquí también hay algo importante, y es de ver la diferencia entre los conceptos de una condición necesaria o una condición suficiente, ¿verdad? Nosotros aquí, y este es como un poco el panorama que tenemos cuando tenemos los resultados y vemos que hay condiciones que están presentes en las tres configuraciones, ¿verdad? Está Instinct, Teamwork, Risk Taking, Decision Making, está presente solo en la 2 y en la 3,
y en la primera no tiene una relevancia mayor, ¿verdad? Yo creo que eso es importante de notar dentro del perfil del emprendedor y de lo que ocurre en la vida real y por qué el approach de este método, ¿verdad? Los emprendedores pues toman decisiones, buenas o malas, en la gerencia igual, se toman decisiones buenas o malas, pero muchas de esas decisiones están influenciadas por variables cognitivas. Depende mucho también del comportamiento y aquí entra una variable clave como lo es la información que tenían los emprendedores en 2019 cuando hicimos esta colecta de datos es muy diferente tal vez a la que tiene hoy, hay un panorama distinto como lo es el de la pandemia, entonces de ahí las variables pueden cambiar en cuanto si son amantes o adversos o no al riesgo, ¿verdad? Si tienen más capacidad de trabajar en equipo, incluso una variable importante que nos da pie para un segundo análisis es sobre el tema de la resiliencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante adaptar y repetir esas configuraciones causales, ¿verdad? Según los objetivos que deba tener el emprendedor, ¿verdad? Ya sean objetivos de crecimiento, objetivos para sostener el negocio, ¿verdad? En tiempos de resiliencia, de adaptación, que son muy críticos, como ustedes lo sabrán en la actualidad. Y yo creo que esa es una de las, tal vez, de los approaches más importantes que tiene este paper en cuanto al método, ¿verdad? Hay variables que están influenciadas por las personas que nos rodean y de ahí mucho a la capacidad de trabajar en equipo, si tenemos o no capacidad de escucha, de poder tomar decisiones basadas en la información no solo que yo tengo de primera mano, sino la que me provee mi equipo. Muchos de esos emprendedores pues tienen alto valor, especialmente los que se encuentran en el sector tecnología, y de ahí hay una importancia de que es el emprendedor y un equipo más grande a diferencia de otros tipos de sectores, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un cuestionamiento importante que se debe de destacar y principalmente de las instituciones que hacen política pública en este país que puedan tener en cuenta a la hora de direccionar una política de fortalecimiento para los emprendedores. Hay demasiada carne en la mesa y me gustaría tal vez ver si hay gente que tiene alguna pregunta, algún estudiante. Yo creo que estaríamos encantados de poder escuchar y conversar un poco más de este tema. Entonces no sé si Ruth, hay una sección de Q&A o cómo seguiríamos ahorita en caso de que algún estudiante tenga una consulta. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Tenemos una mano levantada, Lady Chávez. Bueno, primero felicitarlos por la investigación y me gustaría saber de lo que ustedes mencionaron de Power Skills, ¿cuáles son las que son más cotizadas, por decirlo de alguna forma, por los inversionistas o cómo se hace más atractivo un emprendedor desde ese punto de vista? Gracias, Lady. En general, habilidades como time management o manejo del tiempo, asertividad, saber tener esa alerta contextual de la situación laboral, cómo se está, o sea, saber leer las caras en el trabajo, por ponerlo así en sencillo, communication skills también, people skills, saber pedir las cosas, saber decir que no. Esas son la mayoría para mí. Ahora, hay varios consensos o hay varias approach o acercamientos acerca de Power Skills. Si usted me deja su correo, no sé si en el chat o a través de Ruth, me gustaría mandarle un par de artículos y uno de ellos de CINDE, que CINDE es una agencia no gubernamental, pero que maneja todo el tema de Power Skills en las empresas de dispositivos médicos aquí en el país y tienen muy buenos infográficos de Power Skills o Soft Skills. Entonces, si me deja su correo aquí o con Ruth, con mucho gusto le mando los links. Muy bien, excelente. De hecho, Caleb ha puesto en el chat el correo por si desean el artículo como tal,
¿verdad? Perfecto. Y tenemos una segunda pregunta de María Celeste Ulloa. Hola, sí, buenas noches, espero todos estén muy bien. Tengo una pregunta y es más como de su experiencia o del conocimiento que adquirieron durante su investigación y es para ustedes personalmente, cualquiera de los dos puede responder, claro. ¿Cuál de estas configuraciones creerían más apropiadas para enseñarle a una nueva persona, a una persona que quiere ser un emprendedor o emprendedora? No sé si me voy a entender con la pregunta. Sí, yo creo que tal vez más bien la pregunta que yo haría es cuáles de las configuraciones que nosotros les presentamos funcionan o poco más o menos con los emprendedores dependiendo del tipo de perfil que tengan, ¿verdad? Si ustedes imaginan un emprendedor en el Valle Central, pues en la de menos ese emprendedor podría tener una pasión más por el riesgo que tal vez un emprendedor en una zona alejada del Valle Central, ¿verdad? O bien en el poder de decisión, que ya influyen otros valores, ¿verdad? Que son más de tipo social y culturales. Entonces, si me preguntas cuál sería una receta y si tuviera que escoger una, precisamente el método lo que nos está apoyando es a poder tener una variedad de condiciones causales que explican un resultado de interés y que es una combinación de diferentes condiciones, ¿verdad? Que me da 3 recetas, en este caso pueden ser más o pueden ser menos, y que explican un resultado de interés tal como ocurre en la vida real, ¿verdad? Si yo tuviera solo una receta y una correlación de una variable sobre la otra, por ejemplo, que risk taking o decision making tiene más peso la segunda sobre la primera, eso en la vida real no ocurre, ¿verdad? Y ustedes tal vez, los que son estudiantes de psicología, saben que tienen un peso distinto sobre las variables de comportamiento y las cognitivas, pero en la vida real influyen varias a la hora de tener un emprendimiento, ¿verdad? Y esto lo dice la teoría, pero también lo dice las apreciaciones que podamos tener a la hora de referirnos a una variable. No sé si con eso atiendo tu pregunta o tenés algún otro comentario. No, personalmente tiene mucho sentido y lo pregunto sobre todo porque, no sé, muchas personas quieren emprender, no saben cómo y tal vez ustedes, por ejemplo, o cualquier otra persona, dice, está bien, yo les ayudo, yo los guío por este camino, pero mientras los vas guiando, debes pues enseñarles alguna configuración específica. Pero es cierto, si entendí bien, em, depende de lo que vayan a hacer y depende del área o su alrededor, digamos. Tiene bastante sentido. Muchas gracias. Sí, ahí tal vez es importante inclusive el campo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de conocer varios emprendedores con ideas brillantes, pero son muy aversos al riesgo, ¿verdad? Y esa imposibilidad de poder tomar una decisión, pues a veces está muy ligado a qué tanto somos o no amantes del riesgo, pero también a otras variables. Entonces, por eso creo que la importancia de, no se trata de poner una configuración sobre la otra, ¿verdad? O decir cuál es más importante, sino al final pensar qué tipo de emprendedor puede funcionar con esta receta y qué tipo de emprendedor puede funcionar con la otra. Muy bien, muchas gracias, Caleb. Tenemos a Eduardo Oando. Una pregunta acerca de la socialización de las opiniones, o no sé si lo entendí mal, pero al momento de socializar las opiniones, ¿qué tanto debería pesar esas opiniones para las decisiones y tener como un crecimiento ordenado en la empresa? Caleb, si querés es una pregunta que atiende a los dos, pero si querés yo empiezo. Gracias, Eduardo. Me parece que el hecho de socializar las ideas con el equipo de trabajo dice mucho de la cultura organizacional que quiera promover la persona que esté arriba, ¿verdad? Y me parece que después de eso viene un proceso que es el que vimos, que es decisión informada, es decir, viene un proceso
en donde la persona que está al frente de la organización pues toma en cuenta todos los ángulos, todas las opiniones de los colaboradores o de sus comités o de la mayoría de sus canales de socialización y se sienta a ver cuál es al final la decisión que puede tener un mejor resultado. Y pienso que no debería ser un esfuerzo organizacional aislado, sino que pienso que debería ser parte de la cultura, es decir, no debería de enseñársele al emprendedor a hacer esto, debería de traerlo ya de por sí, pero hay de todo, como decía Caleb. Adelante, Caleb. Sí, creo que hay una pregunta de Arturo. Voy a leerle y después a comentar. Dice, partiendo de la información que compartía Caleb sobre los psicólogos incursionando en puestos de toma de decisiones, ¿cuáles son las características más apreciadas a la hora de incluir este perfil en roles más estratégicos en las organizaciones? Yo creo que aquí hay un tema de tendencia, ¿verdad? En la medida en que las organizaciones están incluyendo personas de diferentes campos en la toma de decisiones y del aporte que pueden tener de su formación, ¿verdad? Yo conozco psicólogos que han sacado una maestría en administración de empresas, entienden la organización porque ya antes de eso pudieron fungir tal vez en un puesto clave de Human Resources o alguna otra puesto de relevancia dentro de la organización que le permitió conocer de primera mano cómo funciona, quién es el recurso humano, cuál es el campo, digamos, organizacional, cuáles son las debilidades o fortalezas. Y pues a la hora de que la Junta o el Consejo de Administración, comité, define una estrategia empresarial, esa armonización que presenta el psicólogo, yo creo que es de sumamente de mucho valor. Quiero decir, ¿verdad? Precisamente por las cualidades que tiene en el manejo de la organización y tanto que la conoce a fondo. Entonces yo creo que en ese sentido, y además que por la formación ya está mucho más que capacitado para poder tomar opinión y parte en las decisiones estratégicas relacionadas con algún tipo de objetivo, ¿verdad? Sea crecimiento económico en el corto plazo o algún otro tipo de estrategia que la empresa quiere usar para agregarle más valor al accionista. Entonces yo creo que de verdad hay un tema de disrupción. Muchos de estos organizaciones están migrando, o sea, lo vemos, se me vino un ejemplo que participé en una consultoría hace poco y es con el tema de los despachos de abogados, ¿verdad? Que creemos que tal vez un psicólogo no tiene nada que hacer en el equipo gerencial, pero en la migración que han tenido los despachos de abogados a los que se plantean en el futuro, ¿verdad? Creo que son sumamente importantes específicamente por las relaciones corporativas y desarrollo organizacional que tienen entre los bufetes con los clientes, ¿verdad? Que son las relaciones más directas y a veces pues, los abogados son personas, ¿verdad? Con poco tacto, ¿verdad? No estoy generalizando, pero en muchos de los casos y a veces los psicólogos tienen un perfil, ¿verdad? Y habilidades particulares que pueden ayudar en esa mediación e incluso también para la toma de decisiones a nivel estratégico. Muy bien, Caleb. Muchas gracias. Tenemos 2 o 3 preguntas más. Christopher Solano. Buenas noches. Buenas noches para todos. Primero que todo, quisiera extender también mis felicitaciones por la investigación. Realmente es un tema que enriquece mucho, digamos, en la materia tanto de la psicología como la administración. Y pues en realidad tengo 2 preguntas. La primera va con respecto a lo de los perfiles de las personas pues analizadas. Me parece que Gabriel comentó que fueron personas mayor a 18 años. ¿Existió algún concepto, no sé, tipo legal, que estableciera que tenían que ser mayores de edad, tomando en consideración que en la actualidad existen menores de edad de 15 años con consentimiento informado de los padres que se han incursionado en el emprendedurismo? Y la otra consulta que tengo es con respecto a las conclusiones. Si más no recuerdo, comentaron sobre ciertas limitaciones que incluso en más de una ocasión tuvieron que comentarlo con otras personas de la universidad y el INCAE para poder
sobresalir con esas limitaciones. ¿Cuáles consideran ustedes entonces, a razón del tema, que son las principales limitaciones y que eso los conlleva posterior a otra investigación? Gracias. Gracias por la pregunta. La primera pregunta para contestarte era una directriz del MEIC que teníamos que hacer la investigación con sujetos mayores de 18 años con consentimiento. Concuerdo con lo que usted está diciendo, que hay personas menores que tienen emprendimientos en marcha y proyectos y todo, pero era una directriz del MEIC que hiciéramos la investigación con sujetos mayores de 18 años con consentimiento informado. Para mí la principal limitación, no sé también Caleb para que agregue, pero para mí la principal limitación desde mi campo evidentemente fue no tener los sujetos al frente para poder pasarles un test como se debe y poder pues tener resultados mucho más concluyentes. Pero al mismo tiempo esa limitación es también una invitación o un desafío a seguir en otros tracks o en el mismo track pero con otro paper en donde tal vez se puedan hacer situaciones controladas o situaciones de valoración cognitiva breve de manera virtual que reemplace tal vez o que complemente al instrumento que construimos para los efectos de esta investigación, pero sí que sería algo que tal vez contemplaríamos para el futuro, ¿verdad? Dado la pandemia también y que no puede haber un ambiente por ahora de evaluación uno a uno, sí que hay sistemas o programas de rastreo cognitivo breve rastreo cognitivo breve de manera virtual que nos podrían tal vez pues ayudar a cerrar esa inquietud que tuvimos. Caleb. Sí, yo creo que tal vez más que una limitación es el alcance que tal vez se definió en ese momento, ¿verdad? Yo creo que tal vez un apoyo interesante en la investigación hubiera sido tener algunos casos de estudio, ¿verdad? De esos emprendedores exitosos y valorar esas configuraciones con él mediante algún otro tipo de instrumento, ¿verdad? Y que haya servido de sustento en la investigación de que efectivamente en la realidad esta configuración funciona con este tipo de emprendedor y al estar aplicando algún otro instrumento, sea una entrevista semiestructurada o alguna otra, creo que nos pudimos haber dado más cuenta de algunos otros aspectos que pudimos haber considerado no en la investigación. No sé si tal vez sí. Si tienen sentido para ustedes, pero yo sí creo importante que si el approach del método es precisamente pasar esa línea, ¿verdad? De la realidad a lo que es solo teoría que encontramos en papers, en libros sobre emprendimiento, creo que hubiera sido de mayor provecho haber tenido una exposición de algunos casos de estudio precisamente de esos emprendedores. Puede ser que participaran en la encuesta o no, pero que estén en funcionamiento, ¿verdad? Y en operación en Costa Rica, ¿verdad? Hay una particularidad importante, ¿verdad? Y el emprendimiento como tal es muy distinto en Costa Rica al resto de los otros países. Yo creo que ahí tal vez alguna inclusión de variable particular, ¿verdad? Que fuera ajena a la encuesta pudo haber tal vez dado algún mayor aporte. Nosotros en el pasado realizamos un paper sobre cómo manejaban las agroempresas en Latinoamérica los vacíos institucionales y teníamos datos tanto de la encuesta que pasamos a los CEOs de varias agroempresas en Latinoamérica como variables macroeconómicas que reflejaban esos vacíos institucionales. Entonces hacer ese mix de datos, ¿verdad? Que tal vez algún otro investigador me pueda decir, pero ¿cómo se hizo? Precisamente el método permite esa combinación porque de eso se trata, ¿verdad? Al ser condiciones de causalidad, lo que estamos viendo es en presencia de qué variables o en ausencia y combinación de las mismas producen un resultado de interés. No sé si con eso tal vez se contesta tu pregunta. Sí, está muy claro, más bien muchísimas gracias. Muy bien. Don Arturo Mayorga, no sé si tienes otra consulta. Sí, buenas tardes. Bueno, que todo, gracias por el tiempo y los felicito por la investigación.
Tengo un par de preguntas puntuales. La primera es partiendo del hecho de que no todos los negocios logran cruzar o superar esa barrera de los 3 años. ¿Qué papel consideran ustedes que juega la resiliencia como parte de esta investigación, como característica puntual que debería tener un emprendedor? Y segundo, ¿de qué forma se puede apoyar a los emprendedores, ya sea a través de universidades o algún tipo de organización, que cuando tienen una buena idea de negocio, pero no la astucia para generar el interés de los posibles inversionistas, que logren armarse esas herramientas y poder lograr conseguir esas personas que inviertan el capital? Sí, Arturo, gracias por la pregunta. Sin duda alguna, resiliencia, de hecho, es parte del paper que estamos haciendo en este momento, que pronto va a concretarse si Dios quiere, pero es una arista fundamental que necesita desarrollarse mucho más, pienso yo, y que no todos deberían, bueno, perdón, me dio una ventana aquí, listo, ya, perdón, ya. Es un ingrediente fundamental, Arturo. Resiliencia, creo yo que es un ingrediente esencial en el emprendedurismo que debe de ensayarse más, que hay ciertos actores, como dijo Caleb, que podrían estar apoyando mucho más en este tema y no solo en ofrecer fondos y ofrecer programas de financiamiento no reembolsable, sino programas de acompañamiento o de entrenamiento con situaciones, con simulaciones, que puedan como ser esa muleta si es que el emprendimiento o el proyecto está un poco renco. No sé, Caleb, si querés agregar vos que estás con el tema de resiliencia en este momento. Sí, ahí tal vez para ponerlo en un escenario, pues hay diferentes mecanismos, ¿verdad?, en los que el emprendedor se puede ver fortalecido o no, ¿verdad? Uno son las condiciones externas. En este país todos conocen que la burocracia es una barrera enorme para emprender, pero también hay variables culturales que forman a esa persona para poder realizar un emprendimiento o no, ¿verdad? Aquí veo un comentario que puso sobre el estudio de pymes en Costa Rica. Me parece muy interesante el dato que fortalece un poco por qué categorizamos al emprendedor exitoso con un negocio que superó los 2 años, ¿verdad? Y es que dice que solo 2 emprendimientos de cada 10 sobrevive el segundo, ¿verdad? Entonces yo creo que pueden haber cualidades importantes. En nuestro caso, pues las cualidades eran las variables tanto cognitivas como de comportamiento que se tomaron en cuenta en la investigación, pero claramente pueden haber más, ¿verdad? En la construcción del marco teórico, que ustedes lo pueden desmenuzar un poco más en la lectura que hagan del paper, si se los envío o están interesados en leerlo, es precisamente esa construcción al tratar de combinar variables cognitivas con de comportamiento, que fue algo arriesgado, sí, pero que precisamente pudieron haber variables que en la vida real influencian mucho el perfil del emprendedor, pero en nuestro caso tratamos de ajustarla también a un marco teórico para que tuviera rigurosidad a la hora de exponer esta investigación en otros paneles, ¿verdad? Y otras, digamos, situaciones de índole académica que merecían esa rigurosidad. Entonces yo creo que pueden haber más cualidades. La resiliencia es uno, ¿verdad? Porque la capacidad de adaptarse a tiempos de cambio. Bueno, en esa fecha no teníamos la pandemia COVID-19. Sin embargo, si recolectáramos los datos nuevamente, yo creo que cambiarían muchas cosas que haríamos tal vez con la versión 1 que hicimos de este paper. Y creo que la segunda pregunta hablaba de las limitantes a la hora de hacer, creo que un pitch o accesar a fondos de inversionistas. Creo que mencionó Arturo sobre astucia. Yo, en lo particular, soy un abanderado de las habilidades blandas, porque lo he visto siendo parte del jurado de cómo emprendedores son
ya tienen el acceso a los fondos, pero van un poquito, cruzan una línea en la que está tal vez en juego la autorregulación, es decir, el monitoreo de decir, me tengo que callar, ya expuse todo lo que expuse, veo en las caras y sé leer en las caras de los que están en el salón que me está yendo bien, pero esa impulsividad de ir todavía más allá, que se entiende, es un poco el punch que tienen a la hora de estar en el pitch y en el nerviosismo que tienen frente a los inversionistas, pero he visto inversionistas que le dicen que no a un startup por ciertas características conductuales que dieron a la hora del pitch en los emprendedores, y no debería ser así. Yo pienso que es un poco injusto, debieran darle un sí condicionado, pero vaya a este programa de apoyo en habilidades blandas, lleve estos talleres, o sí, lo voy a fundar, pero mi funding va a ser tantos dólares, pero también tantas horas. Tenemos que ir a un taller juntos de habilidades blandas o de capacidad de resolución de problemas o de pensamiento crítico, que muchas veces son muy lineales o muy rígidos en su pensamiento, y tal vez los inversionistas piensan, bueno, es brillante, es una buena idea, pero necesito que se salga de la caja el emprendedor. Y a veces el hecho de ser tan rígido, tan lineal, los hace no accesar a fondos, y no debería ser así, ¿verdad? También los inversionistas, o también hay un papel que jugar con los inversionistas, y tal vez podríamos incluso incluirlos en una discusión próxima, en donde tal vez no tienen por qué decir que no si ven un emprendedor que es brillante pero no le gusta, sino un programa de acompañamiento en ciertas habilidades clave sería una buena palanca. Sí, y yo creo también que el tema, bueno, tomando en cuenta que uno de los actores en esta investigación fue el MEIC, ¿verdad? Ya para la fase de recolección de datos, y yo creo que es importante cuestionar un poco, ¿verdad? Tanto los psicólogos como los profesionales en administración, es el tema de diseño de la política pública específicamente para este sector, ¿verdad? Hay variables cognitivas que claramente coincidimos en que no los da un taller o una lección, ¿verdad? Como las que se acostumbran acá, ¿verdad? Y que creemos que en lugar de estar fortaleciendo al emprendedor, más bien en la de menos, pues se vuelve más engorroso el proceso y no tiene, digamos, el alcance esperado, ¿verdad? Que es de que tengan éxito en cada uno de esos emprendimientos, ¿verdad? ¿Por qué fallan los emprendimientos en Costa Rica? Creo que ahí pueden haber muchas opiniones, ¿verdad? Tanto de tipo económico, como tema de entorno, incluso variables culturales, como les mencionaba anteriormente, que creo que deben ser replanteadas a la hora de diseñar la política y alinearla con otras para que los emprendedores realmente se vean beneficiados. Yo creo que el tema más común que salta a la mesa es sobre la burocracia institucional, ¿verdad? Entre otras, han habido avances importantes, yo creo que eso tampoco hay que dejarlo de lado y hay que reconocerlo, pero yo creo que hacen esfuerzos más importantes a la hora de entender bien al actor, ¿verdad? Entender bien al emprendedor, de saber que no solo hay habilidades que se enseñan desde un taller o una clase, ¿verdad? Sino que tienen que haber más procesos más introspectivos a la hora de fortalecer esas habilidades o características que ellos deben de tener a la hora de emprender. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Acá estaríamos cerrando la participación de ustedes. Les agradezco a los profesores y estudiantes que estuvieron presentes, pero sobre todo a Caleb y a Gabriel que aceptaron venir acá a acompañarnos en esta importante charla. Tenemos un último comentario por ahí. Vamos a ver. Caleb, ¿lo puedes leer? Sí, dice, se consideró tomar en cuenta los ingresos anuales dentro de los criterios de inclusión o hacer una comparación del grupo en estudio en los que tienen menos 3 años. La respuesta para la primera pregunta es no, pues al ser una variable económica nos alejaba un poco del espectro cualitativo que queríamos dar al paper y cómo queríamos orientarlo según el método y la linealidad de la investigación. Y la segunda, para repetirla, o hacer una
comparación del grupo en estudio con los que tienen menos de 3 años? Y la respuesta es no, puesto que el resultado de interés se basaba en un perfil exitoso y ese consideraba a los que tenían mayor a 3 años. QCA es una herramienta muy particular, ¿verdad? Yo pude haberlo hecho al revés, negando la variable o diciendo más bien la ausencia de un perfil exitoso, que sería la negación de la variable de interés o el outcome que tenía, ¿verdad? Que sería tener un periodo menor a 3 años, ¿verdad? Pero ahí tal vez mi pregunta de investigación hubiera sido distinto, verlo desde el otro lado del espejo. La herramienta lo permite y de verdad que los motivos, si tienen interés en utilizar esta herramienta en sus proyectos de investigación, es muy fácil de usar, hay que leer un poquito para entender bien la lógica conceptual, ¿verdad? Pero también matemática a la hora de plantear los hallazgos y resultados de cada uno de los tópicos, pero de verdad es un método que puede servir en el campo social y que ha tenido un llamado muy fuerte en los últimos 5 años desde que se tomó en cuenta por el profesor Charles Rajan de la Universidad de Arizona y planteó este método. Genial. Ok, bueno, fue un éxito esta charla. Llegamos a tener 285 participantes. Ya en este momento pues estamos cerrando. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero hubiéramos querido seguir. Gracias de verdad, Gabriel y Cale, por haber venido y ayudarnos con esto y apoyarnos en todo este proceso de la semana de investigación y haciéndonos este resumen de su interesante investigación. Muy buenas noches para todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.